Bendiciones a todos los hermanos que nos ven por medio de nuestras plataformas digitales. Un saludo para todos desde donde quiera que estén y nos sintonicen. Por favor, repórtense, digan de dónde nos ven, de dónde nos escriben, porque de esto se trata, de poder conocer a más hermanos y tener diferentes opiniones. Y ya que hablamos de tener diferentes opiniones, este día tengo la oportunidad, la bendición de poder compartir con un hermano de Colombia. Él se va a presentar, ¿verdad? Porque es lo correcto que él se presente. Tengo el teólogo católico Guido Rojas. Hola Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lindo día. Bendiciones, Mauricio. Caballero, un saludo especialísimo para ti desde aquí de Palmira, Valle del Cauca, en la República de Colombia, al igual para toda tu audiencia, extendido también, especialísimo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la invitación y completamente abierto para lo que tú quieras disponer. Adelante, Mauricio. Bueno, Guido, vamos a empezar con algo así como que vamos a empezar de lo más chiquito a lo más grande. Vamos a verlo así. Guido Rojas, casado, soltero, con novia, sin novia. Te pregunto esto porque el día de ayer, casualmente, vi que pusiste que estabas comprometido y que te acababas de casar. ¿Es cierto la noticia o tenemos la primicia? ¿Cómo es la historia? Cuéntanos. Bueno, no, es que no sé por qué salió en Facebook eso de que comprometido y casado y después cuando verifiqué, no sé, no lo coloqué yo, fue algo que apareció en Facebook mío, no sé por qué, pero no fue una publicación. No, yo sí soy casado de tiempo atrás, vivo con mi esposa, no tengo hijos, tengo un perro que los que conocen mi Facebook saben, pastor alemán, que es como mi hijo, se llama Logan, y ese es mi núcleo familiar, mi esposa y mi perro. Y pues mi otro núcleo son pues, mi familia, mis hermanos. Yo trabajo en una empresa familiar, tengo un trabajo secular, trabajo con un hermano aquí en Palmira en un almacén de venta de bicicletas. Tengo mi madre viva y tengo cuatro hermanos, todos hombres, y una sobrinita que vive en Estados Unidos. Ese es más que todo mi núcleo familiar más cercano. Muy bien. Y ya que hablamos de eso, Guido, teólogo, estudiado en qué universidad? Bueno, de eso se levantó una polémica en tiempo atrás. Mi formación yo tengo una especialización en catequesis de la diócesis de Palmira, donde yo vivo, y después hice mi licenciatura en ciencias religiosas, que es afín a la rama de la teología, con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fueron 5 años. Algunas personas pusieron en tela de juicio mis credenciales. Yo alguna vez mostré, pues, mi título de la Universidad Javeriana de Bogotá, una universidad que tiene más de 450 años de la Compañía de Jesús, y ese es en sí mi título universitario. Y ejercí la docencia mucho tiempo, he sido formador de Biblia, de teología, aquí en la diócesis de Palmira, en el Instituto de Maús, de catequesis, y también di formación bíblica por mucho tiempo a dos movimientos laicales que son Cursos de Cristiandad y la Renovación Católica Carismática. De la Compañía de Jesús, ¿quiere decir que tuviste una formación jesuita o estoy equivocado? Sí, sí, el título, claro, sí, el título lo da la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, afín con la Universidad de Comillas en Santander, en la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas Santander en España. Esas dos instituciones son los que avalan el título mío de licenciado en Ciencias Religiosas, que es una rama de la teología más que todo para personas que se forman en el sentido de lo que es la docencia. Por lo tanto, yo también fui docente mucho tiempo. Ahora bien, Guido, ya que tocaste ese punto, muchas veces cómo nos enseñan también es importante. Yo he tenido maestros jesuitas y sé la calidad de educación que tienen, porque son excelentes educadores, pero también conocemos su pensamiento y su línea de pensamiento. ¿Tú compartes la línea de pensamiento de los jesuitas, Guido? Lastimosamente, la Compañía de Jesús, ellos fueron llamados como los superhombres en la época en que era pues sus inicios, en la primavera, que fue pues con San Ignacio Loyola, su fundador, San Francisco Javier, después los que vinieron después.
¿Quién más? Bueno, se me escapa, pero principalmente ellos dos. San Francisco de Borja también fue superior de los jesuitas. En ese entonces, o sea, el auge de la Compañía de Jesús fue impresionante, no solamente por la rama de las misiones, todo lo que fueron las misiones en lo que era China, Japón, la India. Por eso es que San Francisco Javier es considerado como el patrono de las misiones, y también por la parte de la apologética también, uno de los grandes cardenales, el primer cardenal que tuvo la Compañía de Jesús, San Roberto Belarmino, con un tratado que llama Las Controversias también, fue de gran ayuda. O sea, la Compañía de Jesús permitió que el protestantismo no entrara de una manera plena en España, y por así decirlo puso una barrera en parte de lo que era Alemania, sobre todo los estados católicos como Colonia, Baviera, y en los otros países de Europa. Aquí en América fueron súper conocidísimas, sobre todo aquí en Sudamérica, lo que fueron las famosas reducciones, que eran una forma de gobierno autónomo con los indígenas a cargo de los jesuitas, especialmente lo que fue el Paraguay, y con los indios guaraníes, pero también esas reducciones hubo aquí en Colombia también, y en Ecuador, en Bolivia. De eso todavía se conservan pues esas ruinas. Ese podríamos decir que fue el auge de la Compañía de Jesús. Lastimosamente, como pasa hoy en día en esta crisis que estamos viviendo de la Iglesia Católica, como decía Pablo VI, el humo del infierno ha entrado en el Vaticano y también en la Iglesia Católica. Nosotros vemos hoy en día la Compañía de Jesús completamente aislada de esos mismos dones, de esos mismos carismas en la actualidad. Vemos, por ejemplo, el mismo superior de la Compañía de Jesús, del cual pertenece el Papa Francisco, negando dogmas como el infierno, y hay otras cuestiones, hay otros de estos teólogos liberales. Aquí en Colombia, uno muy conocido, Alfonso Llano, tenía una publicación dominical en el principal periódico de Colombia, El Tiempo, negando la virginidad de María, negando la divinidad de Jesucristo, negando la resurrección de Jesucristo. O sea, toda esa teología liberal que viene del siglo XIX con el protestantismo también ha hecho bache en muchos teólogos, y sobre todo pues en algunos teólogos también del ala progresista, lo que son la Compañía de Jesús. Eso sin contar también teólogos pues que fueron muy de la corriente de la teología de la liberación también, en la década de los 80, de los 90 del siglo pasado, que fueron también condenados enérgicamente por el Papa San Juan Pablo II. Entonces, hoy en día podemos decir que queda un remanente fiel, pero en realidad no es la Compañía de Jesús de lo que fue en esos inicios, como te decía yo, de lo que fue la famosa contrarreforma. Ahora bien, Guido, ya que tú defines algunos teólogos que fueron así, que fueron así, que se fueron moldeando, entonces Guido Rojas, ¿cómo se denominaría como teólogo? Yo me considero un teólogo de centro, de centro. Yo creo que esa debe ser la línea. Como decía el superior de la Orden de los Carmelitas, en lo que fue el inicio del Concilio Vaticano II, él decía: mirar para el pasado, teniendo siempre presente el futuro. Yo creo que eso es importante, mirar toda la tradición de la Iglesia, todo nuestro magisterio en 21 siglos, y mirando también la misma situación actual de la Iglesia. Por lo tanto, mi línea es muy por el lado del Papa Francisco, en el sentido de siempre llamar a la caridad, en el sentido de siempre llamar a la misericordia. Yo siempre, esa ha sido la línea mía también. Él lo definió: la Iglesia Católica no es un panteón de santos, sino un hospital lleno de enfermos y de pecadores. En eso yo estoy completamente de acuerdo. Es lo que no gusta muchas veces el ala radical conservadora. Yo creo que todos los extremos son malos, tanto el extremo liberal de la Iglesia Católica, como te decía, lo que fue toda la teología de la liberación y todas estas corrientes, pues, que creen que todo en la Biblia es simplemente a manera simbólico, y también el ala, pues, ultra conservador, que en este caso podríamos decir lo que fue también lo que le sucedió a este arzobispo sudafricano en la época del Concilio Vaticano II, Marcel Lefebvre, que con los famosos lefebristas, la Sociedad de San Pío X. O sea, ahí están esos dos extremos que creo que son muy perjudiciales para la Iglesia Católica. Yo creo que el católico, y sobre todo pues el lado de los laicos, y sobre todo la jerarquía eclesiástica, debe ser siempre en la línea del centro, y ir siempre de acuerdo con lo que nos diga el magisterio eclesiástico. Para mí, los dos mejores documentos de la Iglesia Católica últimamente, que son bases para mí en mis debates, en mis estudios de Biblia y teología, son el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II. Creo que son magisterios
ve uno todo lo que es la unción del Espíritu Santo. Entonces, para mí esa sería más o menos, esa es mi línea. Ahora bien, una pregunta, ya que te catalogas como un teólogo centro, un teólogo centro opina, porque voy a parafrasearlo, no lo diré literalmente, tú me corregirás. Tú en algún momento dijiste que los sacerdotes tenían que casarse o no tenían que ser célibes, ¿verdad? Sí, 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 Eh, sí, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo, Mauricio, eso fue hace 2 años. Yo creo que tú, en esa época fue que te conocí, que estabas, hacías programas con Rodrigo Calvo en Mesa Redonda. Yo di mi opinión. De hecho, ese tema pues no era para debatirlo, pero sí mi opinión con Rodrigo Calvo y con Martín Barrientos. Después me entrevistaron en Testudo también Gibran. Yo di mi opinión. Y sí, yo soy partidario de que el celibato sea opcional, no que sea, que no abolirlo, sino que es opcional. O sea, evidentemente es la posición de un simple laico teólogo. Yo no soy parte de la jerarquía eclesiástica, no tengo ni votos ni promesas de celibato. Me parece que esa es una línea importante que se debería de manejar, y a ese tipo de cuestionamientos uno tiene libertad. Hay algunas cuestiones en la Iglesia Católica que no sean dogmáticas, en el cual cualquier persona puede dar su opinión, sea un obispo. De hecho, yo cité en ese entonces cardenales y obispos, incluso muchos no saben que hasta el padre Flaviano Amatuli, que es el fundador de los misioneros de la palabra, dijo que podría ser una posibilidad en regiones donde haya escasez de clero, que fue lo que se planteó para el sínodo de Amazonía, ¿no? Pero ese ala conservadora también de Benedicto XVI y otros cardenales se atajó de pronto esa línea que tenía, o ese pensamiento que a veces planteó el Papa Francisco. Ahora bien, Guido, volvamos al tema. Tú decís que es muy posible que una opinión de un laico, pero este laico, este teólogo, una persona estudiada, también se ha convertido en un, llamémosle influencer, porque últimamente el término influencer son todos aquellos que en una red social hablan y expresan y dan su opinión. ¿Por qué es influencer? Porque influyen sobre los demás, ¿verdad? Mi pregunta es, al tú decir esto, ¿crees que crees que tu pensamiento puede influir en alguien más y empezar como una duda? Porque dentro de nuestra iglesia muchas personas que ven tus canales, que ven tus programas, que ven tus charlas, pueden caer en una gran duda, ¿verdad? Y muchas veces se quedan con que este hermano que es teólogo, porque hay que hablar lo que es. Cuando a alguien le dicen, es alguien preparado, tiene peso en lo que dice. Pero ya que tú lo has dicho como teólogo y como influencer, no es una simple opinión, Guido. ¿O sí? Bueno, para eso están los medios de comunicación, ¿no? El Beato Santiago Alberone, que es el fundador de la Sociedad de San Pablo, que es de las Paulinas, él decía que los medios de comunicación son los nuevos aerópagos. Yo creo que hoy en día la iglesia está llamada a dar su opinión, sobre todo en estos medios, Facebook, YouTube, Twitter y todo lo demás. Y de hecho los laicos tenemos también esa voz, porque somos parte también de la iglesia católica, en el sentido que somos reyes, sacerdotes y profetas. O sea, eso yo creo que pronto también, aunque te digo que soy de centro, también pienso que uno de los grandes problemas de la iglesia católica es que es una iglesia demasiado jerárquica, demasiado piramidal. Los laicos que somos laos, el pueblo de Dios, somos más del 99%, no tenemos a veces ni voz ni votos en las cosas de la iglesia. Entonces, por eso es que en estos medios de comunicación uno puede dar su opinión respetablemente y sobre todo con argumentos. Una cosa es que tú me dijeras a mí, sobre todo esa serie que yo hice anteriormente, hice casi 4 o 5 videos desde el punto de vista bíblico, desde la historia, del mismo magisterio de la iglesia. Una cosa es que tú opinaras por opinar, otra cosa es que tú no tengas forma de argumentar lo que tú estás diciendo. En ese caso yo argumenté y lo puedo volver a argumentar porque es algo de orden disciplinario, o sea, es algo que es una cuestión que es solamente disciplina, como te digo, no es dogma, no es una cuestión de que diga que la iglesia católica ha dado su última palabra, posiblemente pueda cambiar. De hecho, el Papa Juan Pablo II alguna vez dijo que él veía factible los sacerdotes casados, pero no por el momento, porque creo que todavía hay una visión un poco, diría yo, más divina de lo que es ser un sacerdote humanamente hablando. Puede ser. Entonces, en la experiencia mía como laico, en lo que yo he vivido también en ver a sacerdotes, que he conocido sacerdotes, tanto sacerdotes del clero secular como el clero religioso, he visto algunas, lo creo que podemos ver algunas de esas deficiencias, algunas de esas también de lo que es la soledad, de lo que puede ser
el solo hecho de llevar muchas veces un celibato obligatorio, porque todavía sigue siendo obligatorio, puede ser para que se replantee. O sea, no está en mis manos, esa simplemente, como digo yo, simplemente doy una opinión personal. Me fundamento en lo que pues ahí había que mirar a ver todo lo que yo mismo he planteado anteriormente. Y antes de darte la palabra, Mauricio, hay gente que no sabe que en el clero católico, no vamos a hablar de los ortodoxos, que es una iglesia hermana, en el clero católico, en el rito latino, que es la gran mayoría, el celibato es obligatorio, pues es una, pero en el rito católico oriental, de las iglesias orientales, se permiten a sacerdotes casados con su familia y sus hijos. De hecho, en los países donde son más mayoría, en algunos países de Europa, el porcentaje de sacerdotes casados es casi a la par de sacerdotes que llevan el celibato, ¿no? Entonces, todo eso de estadísticas, todo ese, lo que se puede uno enterar de los medios de comunicación, son importantes para tú formarte una idea. Y ya las personas en sí, la gente que recibe el mensaje, pues claro, tú, en cualquier publicación que tú hagas o que yo hago, vas a tener gente a favor y vas a tener gente en contra. Eso sí, cualquier publicación que tú des, eso sí, vas a encontrar Sí, gente que te va a apoyar y vas a encontrar gente que va a estar en contra de tu opinión. como todo, pero ahora bien, mi pregunta es, me hablaste de una iglesia general, hablemos de una iglesia macro y una iglesia micro. Me refiero a macro como la grande, la gran, lo que es todo el mundo, y micro como tu parroquia. Tú perteneces a alguna parroquia, ¿verdad? Yo pertenezco a una parroquia, se llama Santa Rita de Casia, es una parroquia manejada por sacerdotes agustinos recoletos. Son Muy sacerdotes de bien. orden religioso. De hecho, inclusive que si algún día se llegara a dar el celibato, eso no cobijaría a sacerdotes religiosos porque el carisma de los sacerdotes religiosos es vivir en comunidad. Eso es parte de la opción de vida que ellos hacen. Por eso es que los sacerdotes de orden religiosa hacen votos, porque tienen un vínculo más estrecho de acuerdo al carisma de su fundador. Los sacerdotes de lo que son sacerdotes diocesanos, seclares, pues puede haber una posibilidad de que entre ellos hayan sacerdotes. De hecho, últimamente ha surgido mucho a través del Vaticano II de lo que es el diaconado permanente. Y ha tenido también un auge, aunque muy corto, debería ser más, darle más importancia a lo que pueden ser hombres casados con su familia y esposa, llegar al diaconado, que es parte también de la jerarquía eclesiástica en el tercer nivel, ¿no? Ahora bien, te pregunté de la parroquia porque tú dijiste, lo acabas de mencionar, de que no tenemos influencia sobre alguna cuestión dentro de la iglesia. En tu parroquia, como fiel, como laico, en tu manera de actuar, ¿no eres escuchado por tu párroco o tienes algún ministerio en el que sirves? Te pregunto porque desde ahí es donde nosotros como católicos empezamos ya a influenciar y a participar dentro de lo que es la vida activa de la iglesia, ¿verdad? Porque esto de las redes sociales me parece genial que podamos llegar a diferentes partes, pero muchas veces se nos olvida que nuestra iglesia es donde nosotros servimos también, donde vamos a tomar la Eucaristía, donde estamos en un ministerio, donde podemos servir en un ministerio, en el tuyo me imagino que hacer un ministerio de formación por la capacidad que tienes, o también veo que tienes, puedes servir en un ministerio de teología, qué sé yo, cada iglesia tiene diferentes tipos de ministerio adaptándose a su necesidad. Mi pregunta es, desde este punto de vista, ¿tú sirves dentro de tu parroquia y no eres escuchado o sí eres escuchado? Porque puede pasar de que muchos católicos digan, es que yo quiero servir, pero el padre no me escucha, no me entiende o no me deja hacer, porque muchas veces los católicos cometemos el error de querer hacer lo que nosotros queremos hacer. Y es por esa mi pregunta, Guido. Mira, Mauricio, si con lo que tú me dijiste anteriormente, con la libertad que tú me has dado para contestar, mira, yo puedo decirte, mira, yo llevo en todas estas cosas de la iglesia, llevo más de 30 años, yo empecé casi a los 20 años, cuando yo empecé yo veía a los sacerdotes como Superman. Y te puedo decir que en todo el transcurso de los 30 años a nivel, no solamente de mi parroquia, sino a nivel de la diócesis, o sea, han sido más los descalabros, las desilusiones, las desmoralizadas. No estoy hablando tanto del lado moral, sino en cuanto a algo que yo no veo ya en la gran mayoría de sacerdotes, que es algo que llama el celo apostólico. Y lo curioso del caso, mira, yo en mi parroquia, está a 3 cuadras de mi casa, son Agustinos Recoletos, yo fui
yo estudié toda mi vida en el colegio Los Agustinianos, en el colegio agustiniano, y fui profesor varios años en ese mismo colegio. Cuando había un padre anteriormente que era un padre amigo, el padre Fagua, con él hicimos retiros, hicimos muchas cosas. Llegó otro nuevo sacerdote y yo me le presenté, dije, padre, yo soy soy Guido Rojas, hago un apostolado, le mostré los folletos que yo reparto gratis en las parroquias. Le dije, padre, tenía un ministerio, tenía un apostolado bíblico en la parroquia, me lo ofrecí, padre, en Semana Santa, lo llamé, le dije, padre, permítame dar el Viernes Santo en la parroquia completamente gratis un retiro para que la gente sepa un poco sobre todo lo que se ve en Semana Santa, porque yo creo que uno de los problemas del católico es que el católico es ritualista, el católico va a misa, va a las procesiones, va al Vía Crucis, el Rosario, no tiene ni idea de lo que realmente es eso. O sea, ese sí ha sido como mi gran dolor en cuanto a la iglesia, que el católico por lo menos se forme para saber. Y vas a creer, Mauricio, que alguien diría, bueno, gracias, te agradezco tu ofrecimiento, sé que fuiste profesor, eres parte de la parroquia, y mira, Mauricio ni siquiera fue capaz de contestarme, ni siquiera tuvo la decadencia de decirle, mire, no. Entonces, eso me abrió completamente, porque ante ese rechazo, ¿qué puedo decir? Fui docente muchos años aquí en la Dios de Palmira, el Instituto de Catequesis. ¿Qué pasó? Lo cerraron porque había sacerdotes que nunca mandaban un solo catequista. Hice parte también de la pastoral bíblica también, 2 años, con un sacerdote muy amigo, cambiaron de sacerdote, hasta ahí llegó. Entonces, en realidad yo veo que con respecto a la jerarquía eclesiástica, como te digo, yo pues conozco también sacerdotes muy amigos míos, pero en realidad mi apostolado es más de orden personal, porque pues, como te digo, muchas veces he querido hacer cosas, me he presentado ante el obispo y realmente ellos, la gran mayoría de ellos siguen viendo a los laicos como cristianos de segunda. No voy a decir que todos, entonces, por lo general, el caso mío me ha tocado hacer todo lo que yo he querido hacer aquí en YouTube, en programas en la radio, en televisión. Yo iba a las parroquias solo a repartir folletos de teología gratis afuera de las parroquias. Siempre tengo la delicadeza de darles unos folletos a los sacerdotes. Cuando son sacerdotes míos, amigos, doyles información y ellos hasta avisan. Cuando no, no me puedo exponer porque hay sacerdotes que van a decir, no, yo no te doy permiso, esas dañan este apostolado porque un apostolado por los laicos. Entonces, en términos generales, para mí, en mis 30 años, han sido más las desilusiones que he tenido con la jerarquía eclesiástica, en un caso de personal. No puedo decir que sea en todo el nivel de la iglesia católica ni en todas las diócesis, estoy hablando de mi diócesis, la diócesis de Palmira, y también desde lo que es mi parroquia, que es la parroquia de los agustinos recolectos. Sí, podría decir, o sea, podría preguntar entonces en la siguiente pregunta, valga la redundancia, es la iglesia, sabemos que está hecha de hombres y mujeres pecadores. Dice que te llevas muchos años de decepciones, de desilusiones. ¿En algún momento nos hemos desilusionado y nos hemos decepcionado de algún padre que quizás hizo algo que no nos gustó o que no nos permitió? Pero entonces nuestra fe es basada ¿en qué, Guido? ¿En el sacerdote o en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Mauricio, ¿sabes en qué está basada la fe de un sacerdote, de un miembro de la iglesia católica, sea cual sea? En las palabras de Jesucristo, cuando dijo, ni siquiera el poder de la muerte, del infierno podrá vencer a mi iglesia. En eso. Yo creo que esas son las palabras más hermosas, más elocuentes, más veraces, porque las dijo Jesucristo. Él sabía de antemano que en la iglesia siempre va a haber pecado y virtud. San Agustín decía, la iglesia católica es santa y prostituta. Santa por Jesucristo y prostituta por nosotros. En ese sentido hay que diferenciar bien pues lo que es la parte divina y la parte humana en la iglesia. Entonces yo creo que, ahora, yo no te digo que las desilusiones eso me han hecho alejar. Si hubiera sido así, Mauricio, hacía rato me hubiera alejado de la iglesia católica. En este momento sería un pastor protestante con toda la formación que yo tengo. Yo sigo fiel a la iglesia católica, amo al Papa Francisco, amo a mi obispo, amo a la jerarquía eclesiástica, reconozco la veneración, el respeto que debe tener por ellos, pero pues mi apostolado es completamente independiente, de acuerdo a los mismos parámetros que yo, pues que en conciencia creo que es la iglesia católica. De hecho, yo recibí una acusación hace algún tiempo atrás de algunos laicos que me denunciaron ante el obispo, y yo siempre lo he dicho, y se lo dije al canciller, que es amigo mío, el padre Bernardo Escobar. Yo dije, yo siempre hago mi apostolado, digo que soy de Palmira, pero nunca he dicho que soy una voz oficial de la iglesia, no tengo un ministerio propio en la iglesia católica de la diócesis, no, o sea, mis opiniones y mis videos y mi información es a nombre propio. Yo asumo la Ahora bien, responsabilidad, digo.
Ahora bien, ya que tú tocaste ese tema, tú que conoces la palabra y que ya sabemos y tú lo has expresado, ya sabemos cómo es la iglesia, ¿aún te sigues decepcionando de ella? Conociéndola y sabiéndola y en tantos años, ¿te sigue decepcionando algunas cosas de la iglesia? Sí, claro, sí, me sigue sancionando porque no concibo, Mauricio, como la Iglesia Católica aquí en América Latina, que fue llamada por el Papa San Juan Pablo II como el continente de la esperanza, donde están casi 500 millones de católicos, casi la mitad de todos los católicos en el mundo. El avance de las sectas protestantes en los últimos 30 años ha sido del 300%. No puedo concebir yo eso como los obispos, que son los primeros pastores, están dejando ir a las ovejas y no les preocupa absolutamente nada. El progreso, o sea, la forma como las iglesias católicas se están quedando vacías y cómo estas otras congregaciones están creciendo. Y te puedo asegurar que el 90% de todas las personas que están llenando todas estas iglesias y todas estas comunidades son católicos bautizados que se salieron decepcionados o salieron sin ningún tipo de formación, ignorantes de la palabra de Dios. Eso no lo puedo conseguir, ni al obispo ni a los sacerdotes, porque ellos son los llamados en primer lugar a dar ejemplo. Si los obispos hicieran lo que hacía San Juan Pablo, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, pero uno no ve a los obispos predicando la palabra de Dios, no los ve en los hospitales, no los ve en los ancianatos, no los ve con la gente pobre ni esas cosas. No, el común no los ve uno. Ojalá hicieran todo lo que hace el Papa Francisco y todas esas cosas. Entonces, a mí sí es desilusionante eso. O sea, yo no puedo admitir, no puedo concebir eso, esa falta de celo apostólico. Yo creo que hoy en día a los sacerdotes se les forma más que todo como ministros de todo lo litúrgico. O sea, el sacerdote tiene en su visión dar la misa, todo lo que es la parte sacramental, pero la parte de fe, de vivencia, de lo que es el crecimiento, de lo que integrar al laico en la misma comunidad, en los mismos programas, yo creo que eso hay todavía una deficiencia. Y eso se ve en la gran ignorancia de los católicos en Biblia, en teología, eso es abrumadora. Mauricio, tú puedes preguntar en cualquier parte, puedes ir a alguna iglesia, aquí en Colombia, donde tú puedes salir y darle preguntas sencillas al católico y no tiene absolutamente ni idea de nada. Van por el simplemente de la tradición, porque es algo pues que se le han consignado, pero que sea un católico, por ejemplo, de convicción, que conozca su fe, que la viva y que la comparta, eso realmente son muy pocos. Realmente, pues esa es mi experiencia, es lo que yo he vivido, ¿no? No puedo decir que sea ni en general, siempre hablo desde mi propia visión y lo que yo puedo analizar, ¿no? Pero sabemos que de todas maneras el Espíritu Santo sigue actuando, ¿no? Sigue actuando y también hay muchos sacerdotes fieles, hay muchos laicos, hay movimientos laicales que también pues hacen lo suyo. Sí, y antes de pasar al otro tema, ya que lo mencionaste, pero es ahí donde podemos decir que está el equilibrio, Guido, en los laicos buenos, en los laicos trabajadores, en aquellos sacerdotes que trabajan, es ahí donde la iglesia es donde sigue más viva y activa. Y ya que mencionaste este tema, mencionaste a los protestantes y cómo nos han ido ganando. Estuve revisando un poco tu canal, de hecho vi una publicación tuya donde dices que has debatido con muchos pastores y protestantes, no me recuerdo el número, ¿verdad? Pero tengo una pregunta. En un debate de fe, de doctrina, ¿quién es el que gana? Bueno, muy interesante tu pregunta, Mauricio. Mira, si tú ves en los debates, yo he hecho 51 debates, sé que hay otros apologistas que han hecho mucho más y todo eso, yo no compito con ninguno de ellos, sé que hay apologistas también muy buenos en las redes sociales. O sea, la mía es más de teología que apologética, lo mío es más demostrar la fe que defenderla, que a veces los argumentos son un poco diferentes, ¿no? El apologista es más que todo el de combatir, el de tratar de subyugar al otro. A veces yo también rompo mucho con toda esta línea. No permito, por ejemplo, que a un evangélico se llaman evangélicos, no permito eso, me parece que es una falta de respeto, o abortos de Lutero, o changarros, me parece que esa no es la forma. San Francisco de Sales decía, más moscas se atrapan con una cucharita de miel que con una tonelada de hielo. Entonces, y siempre, si tú ves, cuando yo empiezo un debate, yo siempre digo que sea el Espíritu Santo el que tenga la última palabra. En sí, es el Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer una cosa, pero en última, el que va a dar los frutos o el que pronto puede dar una inquietud a una persona, un católico, un evangélico en ese tipo de debates, va a ser siempre el Espíritu Santo. Uno hace una parte, pero el Espíritu Santo tiene que hacer la otra parte en la persona. Amén. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quién gana en un debate entonces?
Porque si te metes a hacer un debate, yo en lo general conozco el debate como un enfrentamiento, ¿verdad? Entre dos posturas a definir quién ganó, ¿verdad? Te lo pregunto de esta manera porque tú dices, se atrapan más personas con una cuchara de miel, pero ¿cuántas cucharadas de miel has tirado y cuántas personas has atrapado? Bueno, ¿te acuerdas lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios? Dice, Pablo regó, Apolo sembró, pero el que cosecha, ¿quién es Cristo? O sea, nosotros, eso no está en nuestra capacidad, Mauricio. Nosotros no podemos saber a cuánta gente podemos llegar. Hay a veces, yo por ejemplo, por ejemplo, en los comentarios hay gente que comenta después de los videos, hay gente que le agradece a uno, dice que gracias, he fortalecido mi fe, siga adelante, me aclaró algunas dudas. Y yo creo que todos los apologistas han recibido ese tipo de, pues, de elogios o a veces de comentarios. Hay personas que también es todo lo contrario, dicen, no, que eso no sirve para nada. Entonces, pero de todas maneras, como te digo, tú haces lo que está en ti. Cuando yo hago un debate, más que todo, Mauricio, yo es para que la gente conozca lo que piensa la Iglesia Católica. Y yo me he especializado en algo muy especial, que es en los últimos debates tratar de utilizar mucha literatura evangélica, Biblias y diccionarios y literatura de los principales teólogos y actualmente biblistas del mundo evangélico. Entonces eso también choca mucho, porque a veces el apologista evangélico, si yo le citara, por ejemplo, a San Agustín o el Catecismo de la Iglesia Católica, pero si le cito a sus eruditos, si le cito su literatura, a veces eso también diga, bueno, aquí puede haber algo de verdad, porque uno ve el odio a veces y el anticatolicismo es de ellos. Pero tú no lo ves, por ejemplo, a nivel de estos grandes teólogos, de estos grandes biblistas como Alfonso Ropero, como Justo L. González, como el mismo Francisco de la Cueva, que es un sacerdote católico que se convirtió al evangélico, Pablo Deiros, ¿no? Ellos son muy radicales, son muy éticos cuando describen que la historicidad de la Iglesia Católica se remonta hasta los mismos albores del cristianismo. Decía John Henry Newman, que actualmente ya es un santo de la Iglesia Católica, él fue sacerdote anglicano en el siglo XIX, él decía, para conocer los orígenes del cristianismo es necesario dejar de ser protestante. Y eso es lo que yo trato a veces en los debates, cualquier tema, es demostrar desde los mismos tradición, desde los mismos padres de la Iglesia, la verdad que hay en la Iglesia Católica, sin tratar de ofender, sin tratar de menospreciar a la otra persona. Hay apologistas de apologistas, ¿no? Hay unos muy anticatólicos, también depende con que uno debata también, así mismo también es la forma como uno también lleva el debate, pero también he tenido compartir a manera de diálogo con, por ejemplo, con el pastor Percy Riller, que es un gran amigo mío, es un pastor bautista. Si no lo conoces, ojalá algún día lo invites a tu canal, es excelente persona. Y he también tenido algunos compartir con pastores, teólogos unicitarios, testigos de Jehová, mormones, que es por otra línea, más de diálogo, de conocer. Entonces, depende también el tipo de formato que tú vas a hacer. Por ejemplo, en este caso es un diálogo. Y así mismo yo he hecho diálogos también con personas, más que todo son pastores o teólogos de otras ramas. Y cuando se debate, pues de pronto el argumento o la forma como se da el transcurso pues, de la emisión, pues también tiene que cambiar un poquitico más, ¿no? Arvin, ya que menciona la parte de los pastores y el diálogo que tienes con ellos, eh, una pregunta quizás un poco, no lo sé cómo lo vas a tomar. En algún momento, cuando has debatido o hablado, conversado con algún pastor, me imagino que sí, yo me lo imagino porque así tendría que ser. ¿Tú has notado que estos pastores muchas veces, algunos, no voy a decir todos, eh, dicen que son teólogos, pero no lo son? Yo me imagino que tú en algún momento lo notas. ¿Qué ha seguido Rojas cuando nota que un pastor no es teólogo o cuando alguien no es teólogo? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su manera de actuar en ese momento? Pues mira, con los que yo más he tenido debates y con los que yo empecé es con el pastor Eduardo Gutiérrez, del canal representadelpastor.com, es muy conocido. Yo siempre le he dicho a él y se lo he manifestado, yo siempre he considerado que él es un pastor de las redes sociales, que su feligresía es en las redes sociales y se lo he dado a conocer. Con los otros sí sé que de pronto han tenido credenciales o han tenido un tipo de formación, que son el pastor, por ejemplo, Winston Medina, yo sé que él tiene su formación, el pastor Percy Rille,
el pastor Luis Polo, que es un pastor unicitario, porque yo antes he hablado con ellos y uno sabe también de que ellos han tenido su formación como tal, entonces eso también se nota. Ahora, yo no puedo tampoco menospreciar los argumentos del pastor Eduardo Gutiérrez, porque de todas maneras es una persona que conoce y que también da a conocer pues sus pensamientos, pero más que de pronto las credenciales son lo que más sopesa es a lo que viene con el debate, qué tipo de argumentos tiene o cuáles son pues sus falacias a veces o de qué manera ellos tratan pues de menguar lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. En sí no he visto pues uno oiga algo que uno lo deslumbre, no, sí tienen su formación, algunas cosas interesantes, uno no puede negar tampoco, lo que ellos piensan también, yo en eso también creo son muy respetable y eso me ayuda también a conocer lo que piensa el otro, o sea, también eso a mí me ha servido enriquecimiento mucho. A hablar con ellos también, conocer la parte de lo que ellos piensan, me parece que es enriquecedor, siempre y cuando usted tenga bien fundamentado su fe. Cuando usted está tambaleando, puede de pronto poner duda, pero cuando usted está completamente centrado y completamente convencido de lo que usted cree, de que estamos en la iglesia verdadera, en que el Espíritu Santo de una manera plena, a pesar de todos los errores, todas las mismas debilidades, uno, eso no le hace mella ni nada. Y sobre todo algo muy importante que también la cuestión es que exige mucho, sobre todo fundamentarte en la Biblia, ¿no? Porque tú, ante todo, si tú vas a debatir o vas a tener un diálogo, si tú le vas a hablar de patrística o de concilios, el catecismo, o sea, la audiencia evangélica ya está preparada para decir que eso no vale. Pero si tú le fundamentas y tratas de que tu doctrina también tenga un peso, sobre todo en las Sagradas Escrituras, puedes lograr mucho, así sea una inquietud en el mundo evangélico que está escuchando esos debates, porque la gran mayoría de esos debates los hago yo en sus propios canales. Y de hecho yo siempre, bueno, inclusive les doy yo la oportunidad que yo, a veces empiezo yo, porque me interesa más de que quién gana y quién va a terminar, es que el mundo evangélico por lo menos conozca la otra parte de lo que ellos, lo que no es la Iglesia Católica. Decía una vez un clérigo anglicano, decía, odiamos a los católicos porque no los conocemos y no los conocemos porque primero los odiamos. Esa premisa es algo fatal. Ellos piensan que somos Babilonia la Grande, que el Papa es el anticristo, que somos unos idólatras, que somos unos besayesos, que María es una diosa. Entonces, esa es la mentalidad que le han hecho creer a un evangélico, sobre todo en América Latina. Entonces, cuando tú logras por lo menos desquebrajar un poco eso, mostrar otra línea, puedes ganar algo, ¿no? Por lo menos el que ellos vean realmente qué es lo que la Iglesia Católica piensa, qué es lo que realmente es la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora bien, ya que mencionas pastor de redes sociales o gente de redes sociales, sabemos que las redes sociales hoy en día están a la altura de la mano de un teléfono. Cualquiera puede publicar, cualquiera puede ver, cualquiera puede decir algo. Guido Rojas ha tenido posts y comentarios que han surgido y que han sacado llaga entre los católicos. Hablo entre los católicos y no entre los protestantes porque si es un comentario en contra del catolicismo o que habla en contra de la iglesia, los protestantes te van a aplaudir. Pero hablo más que todo del pueblo católico. Guido Rojas ha tenido comentarios que han sacado, nosotros decimos roña, no sé cómo se dirá en Colombia, ha encrispado a más de alguno. ¿Cuál consideras tú, Guido, que ha sido como el comentario o el post más polémico o que tú hayas sacado? Y la razón por qué la sacaste, porque todo tiene un sentido cuando la persona lo escribe. Yo no puedo opinar por qué tú lo hiciste porque no estoy en tu cabeza, ¿verdad? Cada quien es libre y responsable de lo que publica, como tú lo dijiste. Pero ¿cuál crees tú que ha sido el comentario más que ha sacado crispa entre los católicos? Sí, muy buena esa pregunta. Pues ahora, la postura mía, han habido de pronto tres temas que de pronto han causado así roncha, como tú decías. Uno fue lo del celibato. De hecho, tú también estabas en esa época en mesa redonda. Otro también fue si Pedro fue viudo o casado. Bueno, no, como te digo, son más de orden disciplinar. Uno también es histórico. No raya en nada con la primacía de Pedro. Pero de pronto el que más ha causado polémica, y yo no creí que fuera a llegar a tanto, es un post que yo hice sobre el parto con dolor de María, una visión más humana de lo que se tiene en lo que es la concepción de lo que fue la maternidad y el parto. Ese sí, realmente eso causó mucha polémica
No pensé que fuera a llegar a tanto, porque muchos apologistas reaccionaron, y lo que más me duele es que la forma como ellos reaccionaron fue a espaldas mío. Si hubiera sido de una manera de caridad cristiana, o sea, de frente mío, decir, mira, ¿por qué hiciste ese? Como tú me estás preguntando, ¿por qué lo haces? Pero ese sí de pronto fue lo que más me dolió, porque muchos apologistas de mucha talla, pues mucho de más peso conmigo, empezaron, y yo completamente ajeno a todos esos, haciendo comentarios, dándome falso teólogo, que de protestante infiltrado, pero nunca tuvieron la delicadeza de hacer como, porque mis videos son públicos, siempre lo he dicho, estos videos son públicos, todas las personas los pueden compartir, tomarse la molestia de hacer, escribirme al inbox y bueno, lo vamos a invitar para que usted aclare las cosas, o pensamos que la otra parte o la visión tradicional en cuanto al parto de María es de tal, o sea, llegaron hasta un punto, Mauricio, de bajeza, que me denunciaron ante mi obispo, tratando no a una corrección fraterna, sino que me excomulgaran. Y llegaron comunicados al obispo y a mí ni siquiera fueron capaces de esos, no, ¿qué es lo que están en, o sea, cuáles son las denuncias? A mí me hicieron ir ante como te decía, ante el canciller de la diócesis de Palmira, el padre Bernardo Escobar, no, el vicario, es el vicario de la diócesis, o sea, que es el segundo al mando, un sacerdote que lo conozco hace más de 30 años, precisamente por esas denuncias, a mostrarle, pues aquí estoy yo, porque ellos estaban pensando que el obispo me iba a excomulgar, algo así. Entonces, eso sí duele mucho, Mauricio, porque tú puedes tener una posición muy personal ante algo que es muy delicado, que puede ser la maternidad divina de María, pero hacerlo de esa manera duele. Hacerlo de esa manera sí, sí, porque no esperaría mucho eso. Lo que tú mismo dices, de pronto un protestante, pero un hermano católico, o sea, lo más correcto es que me diga, mire, por caridad cristiana, de acuerdo a los mismos mandatos de San Pablo, es hacerle ver el error a la persona en sí. Antes, pues, de recurrir a otras instancias, que en este caso sería mi obispo, que es Monseñor Edgar de Jesús Correa Gil. Entonces, eso de pronto fue lo que más ha causado, de pronto, a mi parecer, polémica, y de pronto muchos no lo han entendido y muchos, pues, también se alejaron y me han entendido de falso católico. Eso, ese ha sido en términos generales. Ahora bien, te pregunto esto porque sí, han habido varios temas, pero en especial este que tú acabas de tocar, con tu conocimiento, con todo, ¿no pensaste en algún momento que podrías haber herido la susceptibilidad de muchos católicos? Porque tú manifestaste de que el católico promedio, ¿verdad? No le gusta educarse, no le gusta informarse, no le gusta leer, ¿verdad? Y eso hay que aceptarlo, no nos gusta leer muchas veces, pero en algún momento dentro de tu experiencia de 30 años dentro de la iglesia, ¿no pensaste que pudiste haber herido a algún hermano con tu post o con tu comentario de alguna manera u otra? Pues sí, en realidad, bueno, en ese momento no lo hice, pero en realidad lo que pasa es que la fe del católico, el común, es lo que llama la fe del carbonero, o sea, la fe del católico que cree, por ejemplo, el caso de María, que es algo que es muy arraigado el católico, eh, de, pero de lo que es la visión general, no de la profundización de lo que es la Mariología, porque de hecho hay una rama de la teología que es la Mariología, que es profundizar un poco más en lo que la Iglesia Católica cree referente a María. Yo sí te lo digo porque tú me dices que tuviera toda la libertad. Yo pienso que con respecto a María, a nivel general, creo que pronto se ha colocado a María en una posición casi, no como dicen los protestantes, como una diosa, pero sí muchos católicos piensan que se aproxima mucho a eso. Y lo que yo he tratado de hacer, porque de hecho he hecho varios estudios y he hecho varios debates, es tratar de ver a una María más humana, la Madre de Jesucristo más desde los evangelios, porque hay muchos prerrogativos, muchos títulos de María muy hermosos, pero eso queda muy como muy alto para allá y no vemos realmente lo que es realmente la María de los evangelios, la que se hizo llamar la esclava del Señor. Entonces yo también lo hice intencionalmente. Ahora, si yo no hubiera fundamentado lo que yo pienso, lo que yo creo, porque yo me he dado la tarea de explicar todos estos temas, entonces eso es lo que yo trato de hacer, porque es uno de los temas míos preferidos, la Mariología. Yo amo a la Virgen María, es mi madre, la madre de la iglesia, pero creo en realidad de que uno de los grandes problemas de la iglesia católica con María es que a veces se le da o daría a entender de que es más importante que el mismo Jesucristo. Y eso es algo en el cual, pues, si en mi capacidad, o sea, en conciencia, he tratado de dar una visión un poco más humana de María.
Ahora bien, ya que dice eso, la parte más humana, ya conociendo cómo somos los católicos de humanos, ¿verdad? Te tengo una pregunta un poco difícil. ¿Lo volverías a publicar? Bueno, yo he seguido haciendo esa misma línea no volví a presentar esa imagen porque de pronto fue un poco irrespetuosa. Fue una imagen pues, que yo saqué de un parto de María muy humanamente, pero yo me puse la tarea de investigar y que pasó una mujer acoclillada, pues, o sea, una muestra de dolor. Pero eso es más o menos lo que en realidad era la forma como una mujer judía paría en ese tiempo. De hecho, el mismo Evangelio de Lucas dice que María abrió matriz, eso está en el griego koiné original. Lo que pasa es que en la visión de los padres de la iglesia dicen que es como un rayo de luz atravesando un cristal. Eso ya es una visión un poco más metafórica, un poco más elevada. Entonces, ante esas dos vertientes, yo me he ido más por la parte humana. Y yo he tratado de sacar muchos otros videos, muchos otros temas, de seguir dando esa misma, de que María, yo veo en María dos cualidades, la obediencia y el dolor. Eso es lo que yo veo en ella, lo que me refleja a mí los evangelios, que es la primera fuente de revelación. Y eso es lo que yo trato de demostrar a mis hermanos católicos sin tratar pues de desviarme, sin llevar a una herejía, porque de todas maneras ese tema, Mauricio, de pensar yo, porque es personal, de que el parto de María fue con dolor no es dogmático. Y hay gente que no entiende eso, ¿no? Eso no raya para nada en la Inmaculada Concepción, ni en la maternidad divina, ni en su virginidad perpetua. Eso no, la iglesia ante eso no ha una postura oficial. Por lo tanto, tú tienes libertad de creer de que María tuvo un parto con dolor. De hecho, hay algunos teólogos, algunos sacerdotes que también tienen también esa, no muchos, pero también es algo que no raya pues en nada oficialmente hablando de María. El problema es que el Ay, católico tiene es eso de corazón. te hice esta pregunta por lo siguiente. Eh, es una opinión muy personal, como tú dices, y algo que tú has documentado. Quiero volver a lo que tú dijiste, el católico promedio. Vamos a hablar del católico que va a misa, que se fue criado por la tradición. Imagínate ahora un católico criado por tradición, ¿verdad? Que fue cortado de su abuelita, traspasado por sus padres, recibió una catequesis en su primera comunión, no se acercó, quizás fue un grupo juvenil, de repente se vuelven a acercar para cuando se van a casar, o de repente el Señor los toca y son parte de un ministerio, ¿verdad? Esa es la iglesia, parte de la iglesia que vive y que camina y que sigue, es una iglesia pujante. Te pregunté esto porque, basado en la experiencia, que sí vi mucha gente sufriendo, porque sí lo vi mucha gente que te tildó de muchas cosas, leí muchos comentarios muy desde las entrañas, no desde el corazón ni desde el cerebro, sino muy así, eh, muy violentos, hablemos lo que es, muy violentos. Desde esta experiencia, ¿por qué lo volverías a hacer? Te pregunto esto porque muchas veces uno aprende de las lecciones, uno aprende de sus errores, uno aprende de lo que va caminando en este camino tan empedrado para llegar a la salvación. Pero ya sabiendo tú y conociendo el pueblo de Dios, ¿por qué seguir con un tema que es más complejo de lo que realmente es? Porque tú has hablado de griego, has hablado de historia, has hablado de muchas situaciones que en la catequesis nos enseñan, por ejemplo, porque hay que hablar lo que es en las catequesis. Estos temas tan profundamente no son enseñados porque son temas de estudio. Desde tu experiencia y desde lo que has vivido en las redes sociales y de lo que te han atacado, ¿por qué entonces volverías a plantear una situación que va a herir a más de alguno? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál es la insistencia en esto? ¿Sabes cuál es la insistencia en eso, Mauricio? Es más de orden teológico. La insistencia en eso es lo que Dios quiso en ella. La vida de María, si tú ves, si analices los evangelios, que es la primera fuente primaria, tú ves dos cosas, rosas y espinas. Y algo que a mí me llama mucho la atención, porque lo que yo planteé solamente es un parto en el sentido de todas las leyes naturales en ella. O sea, no es algo que está fuera de lo que Dios planteó en el ser humano. O sea, no sé por qué es tanto el escándalo pensar que María tuvo un parto normal.
rompiendo matriz y un parto vaginal con lo que es sangrado, con los dolores, que es lo normal, lo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque el hijo que ella tuvo es llamado por Isaías como un varón de dolores. O sea, ¿por qué eximir a María de ese dolor en la maternidad si no está en el plan de Dios? ¿Por qué tuvo Dios el designio de que ella viera morir a su hijo en la cruz? O sea, ¿qué clase de Dios haría eso y qué clase de hijo permitiría eso en su madre? Porque, por eso te digo, es un mal de orden teológico. ¿Qué causa más dolor en María? El haber tenido a su hijo, supongamos que haya sido sin ningún tipo de dolor, o el que ella estuvo presente en la muerte de su hijo en la cruz. ¿Por qué Jesucristo no la eximió de ese dolor? ¿Por qué Jesucristo no le dijo, María, vete a Betania, donde Lázaro y todas esas cosas, espérate a que yo resucite? ¿Por qué dice el Evangelio de Lucas que ella estaba al pie de la cruz? ¿Y por qué eso se cumple una profecía de Simeón? Es que yo voy a eso, yo voy a argumentos teológicos. Cuando Jesús tenía 40 días, una mujer de 16 años, y lo presentan al templo, uno anciano le dijo, esto será para ti signo de división. Unos lo van a aceptar y lo van a rechazar. Mira, a una mujer de 16 años con un bebé en brazos de 40 nacidos y le dijo, y será tanto que una espada te atravesará el corazón. O sea, en sentido pleno la palabra con ella. Esa mujer, por ese mismo, ¿quién dijo a Simeón que dijera eso sino el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios permitió eso? Esa misma profecía, 33 años, sabía antemano que ese hijo estaba predestinado para morir. Eso no es algo las cosas de Dios. Eso es lo que yo me pregunté, ¿por qué Dios permitió esas cosas? ¿Y por qué permitió que esa misma profecía se cumpliera en el Calvario? Entonces, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué escandalizarse por creer que María tuvo un parto con dolor y la crucifixión al ver a su hijo inmolado, llagado, ultrajado? Dios permitió eso. ¿Por qué eximirla de una cosa y no permitir ese mismo, o sea, eximirle ese dolor en la... Eso es algo, yo digo, desde mi rama de la teología, es lo que yo planteo. O sea, el que me conteste eso y me dé la razón, digo, bueno, me equivoqué. Pero entonces, si alguien quiere a mí corregirme, Mauricio, tiene que corregirme de una forma como yo estoy dando a entender estas cosas. Que a mí me da una razón de peso y de, mire, es por esto y esto, citando también la Biblia y la Sagrada Escritura y lo que usted quiera, digo, vea, me equivoqué y le doy la razón por la cual yo planteé una visión un poco más humana de una mujer que fue predestinada a eso mismo por el designio de Dios, porque todo eso está en el designio de Dios. Lo que Simeón le dijo a ella no venía por propio, venía por quién. Toda profecía viene del Espíritu Santo. Entonces, esa es la parte en que yo más admiro a María. Mira que cuando yo planteé lo del dolor de María, a mí eso no le quita su dignidad, es todo lo contrario, la engrandece, la exalta, la lleva a lo mismo que sufrió su hijo Jesucristo, porque dice el Evangelio también que a los 8 días su hijo fue circuncidado. No sintió dolor Jesucristo cuando fue circuncidado, en la forma como a los niños judíos se les circuncidaba. No era ni con anestesia, sino con un cuchillo y le rebanaban la cabeza del pene. Así eran las ceremonias. Tan es así que muchos niños morían por infección. Eso no eximió Dios a su hijo. Entonces, ¿por qué Dios permite a su hijo de 8 años nacido ese dolor y no a su madre en el momento del parto? Algo que a mí no me cabe en la cabeza. Que el teólogo, el sacerdote que me explique eso y me dé una razón de peso más grande que lo que yo estoy dejando, digo, mis respetos, me equivoqué y todos esos videos los borro de mi canal. Pero a mí me tiene que fundamentar con pruebas, no denunciándome ante mi obispo o por allá, porque uno de estos apologistas que se llama Albert Arana decía que tenía una cantidad de pruebas. Yo le invité, dije, bueno, dígame las pruebas, invíteme, vamos a hacer un diálogo, dígame, mira, usted se equivocó por esto, nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron, Mauricio, nunca me mostraron a mí, ni todos los que salieron en contra mía, ninguno dio una razón de peso, pero estoy equivocado. Entonces, eso es lo que yo planteo. Si alguna vez alguien dice, me equivoqué y con pruebas, me retracto. Muy bien, ahora yo te pregunto, porque yo teólogo no soy. Yo no soy teólogo, yo no soy apologista, yo soy un laico de la iglesia, ¿verdad? Pero desde la fe, como nosotros vemos a la iglesia, desde la fe, ¿no te parece también a ti que desde la fe, también de lo que nosotros creemos, de cómo vemos a María Santísima, nuestra madre, que si parió con dolor o no parió con dolor, nosotros como católicos quisiéramos pensar y creemos de que María
por la misma gracia de Dios, Dios también le da esa, esa opción de no parir con dolor. Como te estoy hablando desde la fe, tú me lo puedes decir desde el punto de vista teológico, pero desde el punto de vista médico también podemos preguntarle a un médico. Desde el punto de vista sociológico se lo podemos preguntar a un sociólogo. Desde varios puntos de vista, unos van a estar a favor, otros van a estar en contra, pero desde la fe, de lo que tú y yo profesamos dentro de nuestra iglesia, de lo que tú crees, de Sí. lo que yo creo, porque básicamente como católicos tenemos la bendición de creer en lo mismo, que Jesús está presente en la Eucaristía y que es lo que nos une en el mundo, pero desde la fe. No te quiero preguntar como teólogo, desde la fe, desde tu fe, de que cómo tú ves a María, ya dijiste que la admiras, pero desde tu fe, ¿cómo quisieras tener la imagen de María? ¿Cuál es tu imagen de María? Esa, la esclava fiel, la que le dijo el sí al Señor en el anuncio del ángel sin saber todo lo que se le vendría más adelante. Y tú ves, Mauricio, con respecto a la maternidad, tú ves que también en la misma iconografía cristiana hay imágenes de María dándole leche a su hijo. De hecho, hay gente que no sabe que en Belén hay una gruta que se llama la Gruta de la Leche. Es una tradición donde dice que María, amamantando a su hijo, derramó 3 gotas de su leche y esas piedras se convirtieron blancas. Eso es un lugar de peregrinación para los cristianos y también para los musulmanes. Entonces, yo lo que vi con respecto al parto de María, lo vi en el sentido de lo que era la maternidad plena en todo el sentido de la palabra. O sea, no lo he visto, o sea, hay algunas personas que lo vieron de una manera morbosa, en el sentido pues de que hubo rompimiento vaginal y sangrado, otras cosas. Yo no lo vi desde ese punto de vista, yo lo vi en el punto de vista de lo que es la maternidad, en todo lo que es el plan de Dios en esta mujer que es llamada como la nueva Eva, que fue exenta de dolor, mas no exenta de pecado, o sea, exenta de pecado, mas no exenta de dolor. Otra cosa que yo te digo, Mauricio, tú hablando pues del mismo fervor popular, ¿no hay una imagen de María que aparece, una imagen como con 5 cuchillos atravesando de su corazón? Eso no de pronto nos da una... eso no es la imagen, que sería el dolor de la profecía de Simeón, el dolor de la huida en Egipto, el dolor también de cuando se perdió en el templo, el dolor de verlo morir en la cruz. Esos son dolores que también la Iglesia Católica místicamente lo tiene María. Entonces, ¿cuál es la cuestión de pronto agregar una más a lo que fue su parto? Pues eso es lo que yo, porque eso es lo que yo me planteo. Ahora, eso no quiero decir yo de que haya sido así, no, eso no, yo nunca lo he afirmado. Dice, es una posibilidad. Puede haber sido también en un sentido una atmósfera sobrenatural y puede haber sido un parto sin dolor. Eso, por eso no quita ni pone, porque no es algo dogmático. O sea, en todo caso yo puedo decir, a algunos les puede parecer algo interesante, otros dirán, no, pues de pronto nos pueden doler en nuestra fe, pero no, en ese sentido, no está pecando uno de caer en alguna herejía o alguna desviación de orden doctrinal, que es a lo que uno quiere llegar cuando transmite ese mensaje, ¿no? Sí, por eso era mi pregunta, desde la fe, ¿cómo lo veías? Porque, como yo te lo repito, yo teólogo, yo no te puedo fundamentar desde el punto de vista teológico porque tendría que estudiar teología y así poder discutir este tema. Pero te lo estoy hablando desde el punto de vista católico, como los hermanos que escriben en el Facebook, como los hermanos que Claro. escriben en YouTube, como los hermanos que de repente se meten a una red social y dicen, pero ¿qué estoy viendo? Y de repente lo más chocante es ver a esa imagen, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué le pasa a Guido Rojas? ¿Qué le pasa? Yo sí estoy en contra de que te digan que no eres católico, que, ¿cómo se llama? Que eres protestante, que te estás volviendo. Yo estoy totalmente en contra de eso porque tampoco eso determina si no eres o eres católico, ¿verdad? No lo determina de esta manera, pero siendo católico y estando tantos años sirviendo en la iglesia, así como te has decepcionado de algunas situaciones, de algunas cosas que te han pasado dentro de la iglesia, de algunos sacerdotes, ¿cómo no crees que un católico de Facebook, de YouTube, que opina, que quiere conocer, no se va a sentir ofendido y aludido cuando has tocado a la mamá, ¿verdad? A la que muchas veces nosotros le rezamos, le oramos y le pedimos que interceda por nosotros? Esa es la pregunta que te hago desde la fe, no desde un punto de vista teológico, porque muchas veces teólogos, si todos fuéramos teólogos, entonces este mundo estaría diferente. Si todos fuéramos doctores, este mundo sería diferente. Si todos fuéramos todo, ¿verdad?
cada quien tiene de su punto de vista y vive la fe desde su propia experiencia de vida. Entonces, basado en esto, por eso era mi pregunta, por eso las preguntas de la parroquia, del servicio, porque la fe, ¿verdad? Es algo que se vive, que se siente, que se cree, que se cree. Y cuando yo vi esa imagen, rechazo los ataques categóricamente, los rechazo porque la verdad es que ante todo Guido Rojas es persona, es humano y es un ser católico. Igual cuando tú puedas atacar a otra persona, creo que es exactamente lo mismo. El ataque es ataque desde donde se vea, ¿verdad? Pero ¿por qué razón, Guido, no madurar un poquito la fe en el sentido de que somos responsables de lo que hacemos, somos responsables de lo que decimos? Y lo podemos citar y podemos hablar de muchísimos católicos que hoy en día están diciendo cosas que no vienen al caso. Pero ahorita estamos Guido Rojas, Mauricio Caballero. Desde la fe, te vuelvo a preguntar, ¿lo volverías a hacer? Bueno, tal vez no presentar la imagen. Tal vez no presentar la imagen porque puede causar un poco, como tú dices, de sensibilidad, pero el tema sí. Ahora, si tú me dices de la imagen, mira, yo examiné esa imagen, la miré. O sea, hay gente que le pareció grotesca. A mí no me pareció grotesca. A mí me parece normal. Algo de pronto no lo común en cuanto al tema. Y fue lo que me dijo el padre Bernardo Escobar, que es un sacerdote de mucho tiempo, y yo también la miré, no, a mí no me parece que sea algo indebido. De pronto que no sea la iconografía tradicional de lo que es pues, María con el niño Jesús, pero yo no la vi desde ese punto de vista. Si uno la ve desde el punto de vista morboso, con ese aire, porque decían que es que inclusive hubo apologistas que dijeron que ampliaron la imagen que se le veía a la vagina de María. O sea, ya llegar hasta ese punto, yo no lo tomé por eso. A mí me parece ya que son exageraciones. A mí me parece que es una representación de una joven que está en cuclillas pariendo y que el que le está recibiendo a su niño es José, porque eso es lo que dice el Evangelio, no dice nada más, no habla ni de matronas, ni de comadrón, ni nada cosas. Y que esa misma posición es la que aparece en el capítulo 1 del Éxodo, en el versículo 6 o 7, que eran la forma como las mujeres judías daban a hijos que eran de cuclillas. O sea, yo lo vi desde ese punto de vista porque he estudiado esa parte. Ahora, si a alguno le pareció algo sensible, como que es algo pues indebido, pedí excusas en ese aspecto, pero no me retraté porque no lo veo algo ajeno a lo que pueda haber sido el parto de María. O sea, eso yo en eso me sostengo, porque si yo lo hice por ese sentido, yo lo hice en el sentido de mirar una pedagogía, lo que es la maternidad, en el sentido pleno de la palabra. Ahora, que fue excluida María en ese aspecto, pues eso lo tendría que mirar a ver. Por ejemplo, vuelvo y te repito, Mauricio, una fuente primaria como es Lucas. Es que si tú vas, por eso te digo, Mauricio, es que no es cuestión de decir, bueno, discúlpenme católicos, porque es que, pues no, el Evangelio de Lucas, en el griego koiné, manuscritos más antiguos, dice que María abrió matriz. Eso es lo que aparece en la Biblia de Lucas, que dice que cuidadosamente investigó todo. Entonces, si Lucas dice eso, ¿por qué no hacer una catequesis de eso? ¿Por qué entonces no decimos, mire, por qué Lucas fue imprudente? ¿Por qué Lucas le faltó algo de pudor, de sensibilidad, como lo que usted, si es algo que aparece en los mismos evangelios, en sus escritos antiguos? Entonces, eso es lo que yo también me he planteado. Entonces, ¿por qué Lucas dice que María abrió matriz? ¿Qué significa abrir matriz? Es lo que yo digo. O sea, no es algo que me esté inventando, es algo que yo puedo deducir también de la palabra, es fuente primaria. Entonces, ahí es donde también radica todo lo que tú puedes analizar al respecto, ¿no? Ahora bien, dijiste que es tomado Igual, desde una... igual concluyo algo, igual siempre yo que es una opinión personal. No es ni la opinión de la Iglesia Católica, ni de la Dios, ni nunca. Siempre he dicho que es mi posición personal. El que no quiera creer, el que tiene toda la libertad y no por eso va a dejar de amar a María, no, para nada. Ahora bien, tú dijiste que una pintura es un arte. Es lo que expresó también otra persona, porque para poderla publicar es porque alguien más la pintó. Ya que hablamos de arte, ya que hablamos de esto, ¿el nacimiento del Vaticano es un arte o no? Sí, de hecho, la gente no se da cuenta que, por ejemplo, en una capilla Sistina, que es donde se eligen a los papas, hay desnudos. Sí, Ahora, una visión, por ejemplo, también, Mauricio, sí, una visión que también a veces la gente no tiene es, por ejemplo, la iconografía de la crucifixión.
O sea, la iconografía de la crucifixión tal cual como plantean los evangelios y como fue, es que Jesucristo estaba desnudo en la cruz. Esa es la imagen de la crucifixión. Ya que después por el mismo pudor y en la Edad Media le colocaban como una especie de paño, pero realmente lo que dicen las escrituras es que Jesucristo fue despojado completamente de sus vestiduras. O sea, la imagen de un hombre llagado completamente desnudo es lo que miró María y es lo que miraron todas las personas que están ahí presentes. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos ante eso? Si eso es el mismo cuerpo humano que le viene de Dios. O sea, es la teología del cuerpo humano. Eso es lo mismo que está, lo que mismo Dios diseñó en su obra creadora cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, yo me voy desde una teología un poco más. O sea, tú me dices que no me agrada, pero es que yo tengo que argumentar desde ese punto de vista. ¿Cómo fue la crucifixión de Cristo? ¿Cómo estaba Jesús en la cruz? ¿Por qué no nos escandalizamos ante eso? Porque todo un católico dice, bueno, no, pero entonces parecía muy, algo de impudoroso, impuro. Es que así estaba Jesucristo, el nuevo Adán, porque el primer Adán estaba desnudo. Era bien porque no sentía vergüenza de su cuerpo. Siente vergüenza cuando peca. Y Jesucristo son todos unos pecados, por eso dice San Pablo, se hace maldito. Y por eso es que él también está desnudo en la cruz, porque representa esa imagen de ese primer Adán. Porque así mismo lo estableció en el plan de Dios. En ese momento Jesucristo estaba completamente, hasta Dios le había dado la espalda, porque estaba llevando en todo ese cuerpo llagado todo el sufrimiento y todo el pecado de la humanidad, de hasta nuestros días y hasta el último hombre antes del día del juicio final. Eso es una visión hermosísima, Mauricio. Eso es lo que el católico tiene que ir más allá. No solamente la fe tradicional, no, es que hay que ir un poco más allá para hacer una más crítico y más objetivo de estas cosas. Ahora bien, tú lo has dicho, pero por ejemplo, tu comentario ahorita de cómo Jesús estaba, leyendo un poco los comentarios, ya causó un poco de crispa, de encrispación, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, y venimos a lo mismo. Sabemos que en la Edad Media, ¿verdad? Pasó lo que pasó, algunos le pusieron, cortaron, inclusive, depende cómo la pintura en ese tiempo fue planteada, ¿verdad? Como tú dices, en la Capilla Sixtina hay muchos desnudos, pero como católico yo no me fijo en el desnudo, sino en el sufrimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué razón, verdad? Siempre tener que ver esta parte, quizás no humana, sino la parte de, como te digo, ahorita como católico yo me fijo en el sufrimiento de Cristo, me fijo en lo que Él sufrió en la cruz, me fijo en por qué llegó a la cruz. A mí en ningún momento se me pasó por la mente que sí fue despojado de sus vestiduras, claro, todos lo sabemos, ¿verdad? Que fue despojado de sus vestiduras. Yo no estuve presente por fe creo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por fe lo creo, pero cada pintura que vemos, cada cuadro que vemos es el reflejo de un artista de la época. Si estoy equivocado, me corriges, pero cada pintura es el reflejo de un artista de la época. Pero estamos en el siglo XXI, en una época donde toda la información fluye, donde hay falsas noticias, donde hay falsos planteamientos, donde hay fake news, donde uno dice una cosa, donde uno dice otra. Al final la iglesia, si al final la iglesia lo presenta como un Jesús con algo, con un taparrabo, con lo que sea, ¿crees tú que no es por algo? ¿Crees tú que no lo hace con alguna intención? Sí, no, es que me estás malinterpretando lo que yo no estoy justificando nada de esas cosas, simplemente te estoy dando las razones de orden histórico tal cual. Yo no estoy diciendo que entonces tenga que hacerse aunque hay algunos crucifijos de Jesús desnudos, ¿no? Y que algunos se conservan, algunos muy antiquísimos, pero pues eso no, pero voy a repetir, es desde la misma visión que tú lo ves. Yo no estoy planteando de que entonces no es algo pudoroso o algo así, no, estoy simplemente di una razón de peso de orden histórico tal cual como ficción. Pero no hay que ir trascender más allá, o sea, no, eso no lo estoy haciendo en el sentido de que entonces todo el mundo tenga que cambiar la concepción y el arte pictórico cristiano, no lo hice de una reflexión más, como vuelvo a decirte de lo que es el nuevo Adán. Y que María es la nueva Eva, porque cuando en Génesis 3:15, cuando Dios, que se llama el protoevangelio, por eso le dice a la serpiente, le dice, haré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y la descendencia te va a aplastar la cabeza, pero tú le herirás el calcañar. Eso se cumple en la cruz. ¿De qué manera?
tal cual como se describe en los evangelios. O sea, y dice después que la mujer parirá con dolor. O sea, ese dolor también es consecuente del pecado. Y vuelvo a repetir, no hay un solo indicio en la Biblia donde nos diga que María fue exenta de dolor. Ella no fue exenta de dolor, ella fue exenta de pecado, al igual que su Hijo Jesucristo. O sea, el creer que María tuvo un parto con dolor no le quita ni la dignidad, ni le quita el privilegio, ni le quita la maternidad, no, simplemente la hace ver más humana desde esa misma teología que estoy diciendo. Si no fue así, no pasa absolutamente nada. Ahora O sea, bien, eso no afecta nada. ahora bien, Eso la no afecta pregunta es, 21 siglos después, la ciencia nos dice, y las mujeres también, yo no puedo opinar porque no soy mujer, la mujer es la que lleva en su vientre el niño. Como hombres, nunca vamos a saber a ciencia cierta qué es tener un bebé en el vientre. Pero yo he escuchado más de alguna vez, y científicamente también lo he leído, de que muchas mujeres paren sin dolor. ¿Será que María sí, parió con dolor o sin sí, dolor? pues, Tomando en cuenta también que sí, se ha comprobado desde tu punto de vista. sí. Mauricio, sí, 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 no, y ya tú eres el que está dando un poco más en, en el tema, yo te digo también, si vamos a hablar desde el punto de vista científico, puedes también preguntarle a un médico obstetra o ginecólogo, una niña de 15 o 16 años, su primer parto, ¿qué características tendría? Porque es que la edad reproductiva de la mujer, en el sentido más pleno de la palabra, está desde los 24 años hasta los 34. Eso es lo que dice la medicina, por eso es que yo investigué todas las cosas. El cuerpo de una niña, una adolescente de 15, 16 años, su cavidad pélvica y todas esas cosas, no está todavía diseñado, sí se puede dar, desde que una mujer tenga menarquía, 12, 13 años, puede caer madre. Pero esos embarazos pueden ser más factibles todas las características de lo que es pues el desprendimiento de la fuente y todo. De hecho, Martín, Mauricio, si tú ves en el Evangelio, el mismo Lucas dice, cuando le llegó a María el tiempo era luz. ¿Qué es el momento de la luz de un tipo que era médico? Eso lo dice en el Evangelio. O sea, ¿cuál es qué? ¿Por qué Lucas también hace referencia a eso en el Evangelio? El momento a luz es cuando la mujer empieza a tener contracciones, empieza a tener sangrado, empieza a tener rompimiento de fuente y todo el trabajo de parto. Eso es lo mismo que insinúa Lucas en su Evangelio. Entonces, lo que yo invito es a profundizar en las Sagradas Escrituras, porque vuelvo a repetirte, eso aparece en el Evangelio de Lucas, que no me lo estoy inventando yo. Te invito, Mauricio, y a cualquier católico que vaya a un interlineal, inclusive hasta en la misma Biblia de Jerusalén lo dice así, que abrió matriz. O sea, eso no es que, por eso yo solamente estoy haciendo una reflexión bíblica y teológica del texto bíblico de Lucas, que aparte de ser cronista fue también médico. Entonces, eso es lo que yo puedo deducir. Y eso es lo que hace, eso es lo que llama teología especulativa. Yo no estoy diciendo que sea siempre, que pueda haber mucha probabilidad con lo que está diciendo Lucas que haya sido así. Ahora, si hubiera sido un parto, como dice, por ejemplo, San Agustín, que fue un rayo de luz atravesando un cristal, que es muy bonito esa visión también, ¿por qué Lucas no lo dejó pasar por alto? ¿Por qué no lo insinuó en ese momento? Dijo, mire, ¿por qué se le dejó pasar por alto si él mismo dice desde el comienzo de su evangelio que cuidadosamente no se le escapó ningún detalle? Y lo que sí dice el texto es que abrió matriz. Eso lo aparece. Mira, Mauricio, te invito a ti y te invito a cualquier católico que vaya a los manuscritos más antiguos, Códice Sinaítico, Códice Vaticano, donde diga que así aparece en el texto original. Entonces, no, o sea, si se va a hacer una crítica a eso, al primero que tiene que criticarle es a Lucas, que es el que lo escribió por inspiración del Espíritu Santo. Pero ya ahondar un poco más, bueno, por eso te digo, puede haber sido. Y si no, si Dios la tuvo exenta de dolor, bueno, pero no la tuvo exenta en el dolor de ver a su hijo morir en la cruz. Ahí sí ahí sí no hubo excepción. En el nacimiento no tuvo dolor. Y el ver morir en su hijo de la cruz sí tuvo dolor, porque esta poesía, a mí no me cae eso en la cabeza, pero el católico que siga pensando de que no, de que por sus más cualidades fue completamente excepcional, no pasa absolutamente nada, o sea, no quita ni pone. Muy bien, Guido, tenemos 1 hora y 15, ¿verdad? Ya hablando de varios temas. Una pregunta más, ¿verdad? Cambiando un poco de tema y ya para irnos despidiendo. Hemos tenido varios hermanos conectados, bastante en nuestras dos plataformas. Creo que llevamos cerca de unas 7,000, 8,000 reproducciones en este momento.
Bueno, y los hermanos que nos han escrito desde Houston, desde Colombia, desde México, vi también desde Perú. Bueno, si tienen alguna pregunta, de repente pueden visitar tu canal que se llama Teólogo Guido Rojas, ¿verdad? Ese es mi canal en YouTube. También, o sea, me pueden escribir. De hecho, Mauricio, yo tengo un libro de teología. Yo tengo un libro de teología y mira, Mauricio, si yo no quisiera la Virgen María y no lo hago por pretensiones, hace 2 semanas hice 3 debates defendiendo a la Virgen María con el pastor Aldo Gutiérrez, con Salvador Barragán y con una apologista evangélica defendiendo que Tocos y defendiendo la veneración a María. Si yo no amara a María, si yo no quisiera a María, yo no me prestaría a hacer 3 debates con lo que es un debate, con gente que también conoce de Biblia y todas esas cosas, para defender lo que la Iglesia Católica piensa de María. O sea, si hay algún católico que tenga alguna duda o algo así, escríbame y por el inbox, que yo, ese libro mío de teología, lo tengo más de 20 temas de María, se lo doy completamente gratis. Ahí están todos los videos en mi canal para que la gente se informe, porque es que no es cuestión aquí, o sea, el católico que de pronto tenga alguna duda, investigue. Eso es a lo que estamos llamados. O sea, yo no estoy en lo que yo tengo la última palabra. Si alguien no está conforme o algo así, o piensa que lo que yo estoy diciendo yo no está conforme, entonces yo lo invito a eso. Y es que eso es algo bien interesante para el católico también. Vaya al catecismo de la Iglesia Católica, vaya al Concilio Vaticano II, vaya a la patrística, vaya a los mismos evangelios. Miren en los evangelios a ver si, qué es lo que dice el texto de Lucas. Y ahí cada persona puede tratar sus propias convicciones. Es muy importante. Y nosotros también tenemos la responsabilidad de que a nuestros hermanos católicos también formarlos y también darles toda la libertad y que puedan también hacer sus propias investigaciones, porque pueden decir, aquí está un farsante diciendo que eso no es así. Entonces, ese también es una invitación y gracias por decirlo, ¿no? Ahora, dos preguntas para finalizar. No sé si van a ser difíciles para ti o complicadas. Guido Rojas mencionó de que muchos sacerdotes y teólogos se habían hecho, que tú conocías, se habían hecho protestantes. Guido Rojas, desde la teología, ¿se haría protestante? No dije sacerdote, bueno, no conozco, no, y conocí, o sea, hubo un caso de una vía. Mira que cuando yo empecé a debatir, yo no sabía la existencia de muchos de estos teólogos y biblistas que te estoy nombrando. Hubo uno, fue Francisco Lacueva, fue un sacerdote español, un erudito griego. Él se convirtió a protestante y él decía algo muy interesante porque yo vi todo lo que fue su proceso de conversión, que es muy respetable, ¿no? Su proceso, y él decía que el hacerse protestante no le da derecho ni a hablar mal. Mire qué importante decía, yo me voy a hacer protestante, pero no por eso voy a hablar mal ni el Papa, ni de María, ni de la Católica. Y eso me parece tal como es una persona recta. O sea, abandona la Iglesia Católica porque piensa que de pronto en la vida evangélica pues va más de acuerdo a lo que él está pensando, porque al fin y al cabo lo que Dios nos da en primer lugar es la libertad, el libre albedrío. Entonces yo eso lo respeto, lo valoro también y me gusta también investigar de esas fuentes, pero el caso mío no porque mi fe está centrada en Jesucristo. La fe del católico no puede estar centrada en el sacerdote, ni en el párroco, ni siquiera el mismo Papa Francisco. Humanamente también se puede equivocar. De hecho, no tiran al Papa Francisco de hereje. No hay muchos católicos que dicen que el verdadero Papa es Benedicto XVI, ahorita salió Rafael Díaz, están hablando de que es un complot masónico y que el nuevo orden mundial. No están acusando al Papa y muchos sacerdotes también no están por esa misma línea. Entonces, ¿qué se puede esperar de cualquiera de nosotros? No. Pero ante todo, Mauricio, la fe del católico tiene que estar centrado en Jesucristo. El Jesucristo que murió en la cruz por todos. Es el que se desvía de la cruz, se desvía del camino. Ahora bien, te vuelvo a preguntar lo mismo. Te pregunté cómo Guido Rojas, como teólogo católico, ¿desde la teología él sería protestante? No, porque mis conflictos, yo no tengo ningún conflicto doctrinal. Yo creo en la Iglesia Católica, creo en sus dogmas, en su magisterio. Tengo algunas de pronto, pues, de la parte humana, que pues creo cualquiera de nosotros lo puede tener, pero sabemos que todos somos humanamente, pues ya te lo decía, pero no, o sea, el magisterio de la Iglesia es. Mira, Mauricio, en este momento estoy estudiando un libro que se llama La Iglesia, Historia de la Iglesia Primitiva, escrito por uno de estos eruditos, Francisco Lacueva, que es un teólogo biblista español evangélico. Y mira, estoy estudiando y todo lo que creemos los católicos lo crean los primeros cristianos, la Eucaristía, el celibato, también porque si yo no estoy en contra del celibato, los ayunos,
la cuaresma, la devoción a María, su maternidad divina, su virginidad. Eso nunca lo puso. La autoridad del obispo de Roma, la Biblia y la tradición, el canon de la Iglesia Católica, los mártires que dio la Iglesia Católica. Ninguna iglesia cristiana ha dado más mártires como la Iglesia Católica. Eso es lo más ser católico, ¿no? Eso, por eso decía el Papa San Pío V, decía, la Iglesia Católica es como la barca de Pedro, que puede ser arrastrada por las olas de este mundo, pero en ninguna manera puede sucumbir y perecer. O sea, la Iglesia Católica nunca va a perecer. Y es la única institución que después de 21 siglos sigue firme. Tú puedes ir a Europa y puedes mirar las catacumbas, las primeras basílicas, ahí está esa reseña histórica, la sangre de los mártires cristianos católicos hasta nuestros días. Eso es lo que me hace a mí ser católico, esa misma herencia, todo ese mismo peso magisterial que tenemos desde hace 21 siglos con los doctores de la iglesia, los teólogos, los grandes biblistas, los hombres y mujeres de fe, un San Francisco de Asís, que se desnudó completamente en la plaza pública, una Madre Teresa de Calcuta, que recogió una persona moribunda y la llevó a un hospital que estaba completamente roída de ratones y cubierta de hormigas por todo lado. Eso es lo que me hace a mí ser católico y jamás voy a renunciar a la Iglesia Católica. Por eso digo mi propia convicción. Y la segunda pregunta es, Guido Rojas, ¿desde cuándo no hace un retiro católico? Yo hice, cuando yo fui profesor, todos los años, fui profesor más de 20 años, hacemos retiros cada año. Era obligatorio con sacerdotes agustinos. Desde esa época, no, porque es que no hay esos medios. Yo te digo, es que en mi diócesis de Palmira, tristemente, no hay nada de esas cosas. Mira, el sacerdote de mi parroquia, que es un sacerdote que se formó en Europa, sabe griego, sabe hebreo, sabe latín, hizo un curso de Biblia, 10 clases y lo terminó. O sea, no ofrece nada. O sea, en mi diócesis no hay absolutamente, no sé en otras partes. Entonces tú me dices, un retiro, pero es que no hay formación, ni siquiera tenemos un instituto de Biblia ni de catequesis. Entonces, eso es la misma deficiencia. Pero ahora bien, Guido, mi pregunta no era basada en un retiro para conocimiento, sino un retiro de fe. ¿Por qué te digo esto? Ajá. Porque si nos vamos también a la iglesia, ¿quién es el actual predicador de la casa del Vaticano? Un franciscano con una espiritualidad impresionante. Raniero Cantalamessa, lo recomiendo mucho, lean sus libros. Y eso es mi pregunta, porque una cosa es que tú vayas a un retiro teológico. No sé si existirán retiros teológicos, pero ¿has hecho alguna vez los ejercicios de San Ignacio de Loyola? ¿Te ha tocado vivirlo? No. ¿Te ha tocado vivir un retiro? ¿No? Sí, no lo he hecho y tampoco es mi línea. O sea, mi línea es lo que tú decías. Respeto mucho eso, pero no es mi línea ese tipo de que es también de mucho de la mística y todas esas cosas. Los mismos carmelitas tienen mucho esa misma línea también, un retiro de silencio, de escuchar a Dios en su interior. No lo he tenido, no he tenido la oportunidad y por eso te decía, no tengo los medios porque no lo hay. Pero evidentemente el que vive ese tipo de retiro, esa misma espiritualidad de lo que es, por ejemplo, la misma espiritualidad de San Ignacio de Loyola, del mismo San Juan de la Cruz, esa misma línea carmelita, ellos son expertos en ese tipo de crecimiento espiritual, lo recomiendo, pero la línea mía es más del otro línea, o sea, mi carisma es más de Biblia y teología, eso es lo mío, y eso también es muy respetable, porque cada uno es un complemento, el mismo San Pablo dice, el cuerpo no es la mano y la mano no es el pie, o sea, el carisma es más de teología y de Biblia, de estas cosas también de meditación, pero no he ido, si lo tengo alguna vez, lo viviría, claro que sí, pero pues no lo he tenido. Ahora bien, Guido, te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué si el Papa Francisco, al que tú admiras, va a los retiros con Raniero Cantalamessa por días, por qué Guido Rojas no lo podría hacer? Porque los laicos no estamos llamados a eso. La espiritualidad del laico es en el mundo moderno. O sea, la espiritualidad, el laico, la misión tuya y mía es aquí. Es en el mundo, es en el trabajo, es en el hogar, es en la oficina, es en el gimnasio. Eso es a lo que estamos llamados nosotros. Los sacerdotes, los obispos, ellos sí tienen sus retiros porque ellos tienen otro tipo de formación, porque ellos tienen otro tipo de carisma. O sea, el Papa está llamado a otra cosa. No es que un laico no lo pueda hacer,
claro que sí, pero la misión del laico no es eso. La misión del laico no es estar en un retiro. La misión del laico es promover el evangelio en las calles. Eso es a lo que tú y yo estamos llamados, porque somos laicos, somos pueblo de Dios. Esa es la finalidad del laico. Pero el laico que quiera tener esa espiritualidad, el laico que sea de rosario, el laico que sea de hacer una obra santa, el laico que quiera hacer ayuno, el laico que quiera hacer, por ejemplo, la liturgia, las horas, lo puede hacer, pero no está obligado porque eso no es el carisma del laico. Para eso están las órdenes religiosas, para eso están las órdenes contemplativas, porque hay órdenes contemplativas tanto masculinas como... Y hay también comunidades católicas que también hacen ese tipo, la Renovación Católica hace ese tipo de retiros. No sé, pronto aquí en Palmira, pues porque tuve mucha afinidad con ellos, pero hay de pronto algunas comunidades también católicas también de que creo que también la comunidad de Maús, algo así, también hacen ese tipo de retiros también. El que quiera hacer ese tipo de retiro lo hace. Yo no tendría la necesidad, no por soberbia, sino porque ese no es lo mío. Si a mí me van a dar un retiro, por ejemplo, de Biblia y teología, de alguien que sea mucho más que yo, lo haría. Pero el que quiera hacerlo, que lo haga, porque es que también hay que respetar el carisma de cada uno. ¿Ves? Tú no le puedes pedir, por ejemplo, a Fray Martín de Porres, no lo puedes comparar a un Santo Tomás de Aquino. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Son dos carismas, el Espíritu Santo ungió al uno con una misión muy diferente. El uno se santificó con una escoba y el otro se santificó haciendo la suma teológica. Así es como actúa el Espíritu Santo, esa es la riqueza de la Iglesia Católica. Pero lo que tú dices, Mauricio, no sé cuál sea tu línea. Incluso también creo que también un amigo de nosotros, no sé si tú sigues siendo amigo de nuestro amigo, el apologista caleño, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, que es de la comunidad de Juan 23, Rodrigo Andrés Calvo. Rodrigo Andrés Calvo, él pertenece a una comunidad que llama Juan 23. Ellos hacen retiros, no sé cuál sea la línea, pero es una comunidad católica laical que va mucho por esa línea de hacer retiros. Sería muy bueno, sería muy provechoso. Ojalá que se hicieran más retiros por esa misma línea, ¿no? Sí, te preguntaba esto porque hay también en la iglesia manejamos que nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Nadie da lo que no tiene. Yo no le puedo dar al hermano enseñanzas de teología porque no lo tengo, pero de una experiencia de fe también hay que vivir la fe. Si el Papa lo hace y si los laicos lo hacen, y yo he conocido a muchos, muchísimos, que se han convertido en retiros porque es ahí donde la soledad, así como Jesús se fue 40 días, es desde ahí, desde el silencio, que el Señor también les habla. Pero te dejo eso como una invitación personal, Guido, y quizás podamos tratar ese tema porque veo que ese tema también ha levantado un poquito de encrispación. Sí, no. Y sabes también que cursillos de cristiandad. Cursillos de cristiandad No. también hacen ese tipo de cursillos. Y muchos No, otros. O sea, tú me preguntas a mí, yo realmente te lo digo. Tú me estás preguntando, yo te estoy respondiendo desde lo mío. Yo estoy en lo que no lo hagan. Yo te estoy respondiendo lo que mi formación, lo que yo veo en la iglesia. Yo medito con la palabra de Dios, Mauricio, y mis videos son más de ese orden. Si tú ves mi video, yo siempre digo, es una especie de meditación, porque me gusta la meditación, pero es una meditación con la palabra de Dios. Pero no estoy en contra de nada de eso, sino tú me estás preguntando, es lo que yo estoy, porque cada uno da de lo que tiene. Pero el que tú digas, por ejemplo, que si haya un laico que haga ese tipo de retiros, excelente. No conozco mucho esa línea, por eso no te puedo decir, sé más o menos la formación de lo que te estoy diciendo, pero el laico que quiera formarse en eso, pues cada quien es libre de tomar ese tipo. A mí me gustaría más un retiro, por ejemplo, como los apóstoles de la palabra, un retiro que sea más de formación de Biblia. Yo estuve toda una semana en un retiro con los del Verbo Divino, una formación de Biblia, porque eso es lo que me gusta a mí. Ese es mi carisma, esa es mi pasión. Si tú me vas a decir a mí, Mauricio, yo prefiero un retiro de soledad o un retiro de Biblia y teología, yo prefiero lo otro, porque es lo mío. Sí, claro, pero es que vivir un retiro no es para una formación, sino para una experiencia, un encuentro personal con Jesús, que esa es la finalidad de un retiro. Es una finalidad de los ejercicios de San Ignacio. Ese encuentro, reencontrarte contigo para encontrarte con Dios. Vamos a dar hasta ahí el tema porque hay que cerrar un poquito por aquí. Posiblemente lo sigamos en otra oportunidad. Te invito cuando tú quieras, estás invitado, y cualquier persona que quiera venir y que podamos compartir, no importa de qué religión sea, no importa su pensamiento. Lo que buscamos aquí es conocer también a la persona y los pensamientos, porque muchas veces no podemos juzgar sin antes conocer.
Ya cuando conocemos podemos decir, ah, esta persona piensa así, hay que respetar. No quieres, así como tú dices, es mi opinión personal, no es lo que la iglesia dice, ¿verdad? Y de ahí, desde ese punto de vista, se respeta. Mauricio, Sí, discúlpame, dime. antes de finalizar, Mauricio, antes de finalizar, ya que tú lo tocaste porque no te conozco muy bien, quería preguntarte porque tú perteneces a algún movimiento de la iglesia o alguna, tu rama es de pronto más por ese lado para conocerte, porque no, tú me preguntas, pero yo no sé cuál es tu ideología, por eso me gustaría, antes de finalizar, que tú me dijeras por qué te inclinas más por ese lado. ¿Tienes alguna afinidad, alguna orden terciaria o algún movimiento que tenga ese tipo de línea? Ahora bien, te voy a comentar un poquito a grosso modo. Yo estudié en un colegio católico con los josefinos. Mi parroquia es franciscana, ¿verdad? Siempre fui muy apegado al franciscanismo y estudié en una universidad jesuita. Entonces, por eso cuando mencionaste la Compañía de Jesús, sé la línea por la que van los jesuitas, conozco muy bien. Entonces, por esa razón te hice las primeras preguntas de los jesuitas. Tengo muchos amigos jesuitas, muy buenos, excelentes personas, conocedores y pensadores de alto nivel. eh, y por eso te empecé preguntando eso. ¿Por qué te hablaba de la experiencia? Porque cómo se vive dentro de la iglesia se vive con la fe. Cuando tú vas a evangelizar a alguien, lo haces sin conocer nada, pero desde la fe puedes convertir el corazón de una persona, ¿verdad? Le puedes dar 20,000 citas bíblicas, pero si no tienes la fe y la convicción y la experiencia de Cristo en tu vida, creo que muchas veces eso es lo que creo yo que haría falta en este mundo, esa experiencia con Dios, que creo que es la que se ha ido perdiendo desde mi punto de vista personal. Creo que la experiencia con Dios, el encontrarnos con Dios, es lo que se ha ido perdiendo en estos días y más en este último año que ha sido tan complicado para muchos, el haber dejado la Eucaristía, el haber dejado de ir a sus comunidades, de haber dejado de participar. Creo que ha sido complicado, pero eso es otro tema del cual podríamos hablar también. Así que, Guido, te agradezco enormemente tu tiempo, agradezco tu disposición. Sigan a Guido, teólogo católico Guido Rojas, en YouTube y en Facebook. Creo que estás como Guido Rojas solamente. Sí. Escríbanle, así como él dice, escríbanle, háganle las preguntas que quieran, por favor, con respeto. Muy importante el respeto. Háganlo con respeto. Y Guido, no sé si tú quieres finalizar con algo, quieres mandar un mensaje de este 2021 que lo estamos prácticamente casi que iniciando, ya viene la fiesta de Reyes, ya viene, bueno, Epifanía, ¿verdad? ¿Algo que tú quieras decir para finalizar, para cerrar esta entrevista? Sí, dos cosas. Una con respecto a los franciscanos, porque yo aprecio mucho. Yo creo que como tú sí tienes la misma línea, estudiaste alguna vez las florecillas de San Francisco de Asís, que son hermosísimas, yo las estudié. Y acuérdate esa anécdota que salió una vez Francisco de Asís con un compañero a darle la vuelta al pueblo y dijo, vamos a evangelizar. Y cuando llegaron, dijo el compañero, ¿qué no evangelizamos nada? ¿No? Sí, evangelizamos con nuestra presencia. La sola presencia de San Francisco, la santidad que él tenía, el franciscano que siempre iba con la cabeza abajo y rezando el rosario, ese también es ejemplo. Y yo no estoy en contra de eso. No hay nada más hermoso que una obra santa, como le decía una vez Santo Cura de Ars a una persona, decía, ¿y usted qué está haciendo? Dice, él me mira y yo lo miro. Él me habla y yo le hablo. Eso también, esa experiencia, yo jamás he rehusado eso, porque eso es también el encuentro de Dios, también en lo que tú decías de la espiritualidad. Y para finalizar con esta epifanía tan hermosa, mira qué cosa más hermosa, lo que fue la presentación de Jesús. ¿Quién presenta a Jesús a los magos de Oriente? María. Ella, lo que lo dice el Evangelio de Mateo, que entraron a la casa y lo primero que vieron fue a María con el niño Dios. Y los tres regalos son hermosísimos: oro, incienso y mirra. Oro, su realeza; incienso, porque es gran sacerdote; y la mirra, porque fue una profecía que él iba a morir también. ¿Qué mujer con un niño de 2 añitos más o menos, cuando le ofrecieron mirra, no sintió María también eso, de que esa mirra algún día iba a servir de embalsamiento, tal cual como sucedió 31 años después en el Monte Calvario, y que ella estuvo presente? Dejo eso para meditar. Gracias, Mauricio. Cuando quieras, con mucho gusto, seguimos platicando. Bendiciones para ti y para toda tu audiencia. Quedamos, como siempre, en la paz y la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones. Y bendiciones a todos los hermanos, cuídense mucho, Dios los bendiga, por favor, cuídense. Todavía el virus sigue ahí, por favor,
tomemos las medidas de precaución, tomemos las normas que nos indican, por favor. Cuidemos a nuestros hermanos, que para mí es tan importante que también cuidemos y respetemos la vida de otros. Así que ánimo, hermanos, bendiciones para todos, paz y bien. Dios con ustedes.